Pobla un poquinho máis proa, Narón enfilando. Non te vayas, Fila, non te vayas, Fila. Atentos, quietos. Buenos días a todos, bienvenidos a esta tercera bandera del Círculo Cultural Deportivo de Santes con tía de redondela, ventosa mañá que temos aquí neste fermoso paisaxe e unha sensibilidade dereita ponte do ramo tapado por esa intensa neva que xa preparou a regata de alto por desde aquí veremos a ver se non se mete na campo moito máis e bueno, vamos coñecer agora mesmo os participantes as alineaciones dos equipos que temos remando neste momento. Comecemos por a Carlos, o Club de Remollida de Cangas, a Balea, patrocinador sin ningún tipo de tempos por ver de Soneva. Intentaremos que para a próxima temporada conseguir un patrocinador de prismáticos para facilitar a labor dos delegados. Pois xa chegan as tres trañeiras, parece así que hai unha máxima igualdade, parece que o vento está a pegar moi forte. Vemos que se levantan algunhas olas, vamos a ver cando se cheguen aquí a boga como están as cousas. Xa saca a pica Vila de Cangas, vai virar en primeira posición. Moi boa virada para Vila de Cangas, parece que Puebla de Enarón viran a vez, un poquinho por diante Puebla de Vila xa sai como unha auténtica moto. Como se anda esta traineira el día de hoxe, parece que foi Puebla de lo que é en segunda posición, Narón terceira posición moi pegadiña, vamos a ver o que pasa neste terceiro longo. Pois esta vez si temos tempos oficiosos nesta segunda virada, primeira posición como xa vimos por aquí de Remollida de Cangas con tempo de 10.37 e segunda e terceira posición empatados Puebla de Narón con tempo de 46, ata que vimos que aquí a bola se dio un poquinho adiantado Puebla de pues aquí se chega, vamos a ver se encuentra esa afición, que non se note que el bicho es aquí a solamente a pasar frío. Esperemos que non esté resaca, porque senón seguro que estarás a pasar fatal, pero bueno, non hai excusas, veña que se vos esmente forte, xa temos aquí a Balea de Vila de Cangas, primeira posición para eles, gaña Vila de Cangas esta primeira quenda, vamos a ver esta segunda, parece que Narón tomou unha pequena vantaxe, Narón Puebla Narón a Carmelo contra Punta Cadeira, vamos a ver, pois foi Narón a Punta Cadeira, seguida moi cerquina de Puebla de gran regata que protagonizaron estes dos clubes, enorme duelo que se concluiu con esa victoria del Club de Remollida. Vamos un poquinho máis, aguantando a sote máis. Vamos, Boiro, máis proa, Boiro. Quietos. Pois arrancou esta quenda da honra con algúns problemas por mor deste intenso vento que está a soprar, vemos que se levantou todavía máis oleaxe, vai ser unha regata moi dura e nos intres coñeceremos as alineacións destas 4 tripulacións. Recordamos Cabo Ben a Calleón, Vera na 2, a Cabana Ferro na 3 e Rianxo na 4. Xa temos aquí as 4 tripulacións, últimos metros antes desta segunda ciaboga. Vamos a esperar un poquinho a ter máis perspectiva para ver como están as cousas, pero de momento toda apunta que Cabana Ferrol vai en primeira posición. Veña agora San
quedan, vamos a dar desfolios. Cabana Ferrol en primera posición. Saca pica Cabana, esa pica que tuvo tantos problemas en estas últimas regatas. Saca pica también Mera, va a virar Cabo también. Parece que Riancho quedó un poco más rezagado, pero ya está también virando. Vamos a ver esa opinión que se ve ese escoite, parece que sale primera Cabana, segunda Mera, tercero Cabo, pero máxima igualdad. Que levantan estas tres tripulaciones. El Riancho un poquito más rezagada. Parece que vieron totalmente a ver esas tres tripulaciones, siendo que Cabana fue un poquito más adiante. Riancho está en problemas, veremos a ver si consiguen remontar. En un simple tenemos tempos oficiosos de esta segunda fila. Tempos oficiosos de esta segunda virada. Primera posición para Cabana Ferrol con tempo 10.35, segunda Mera con 10.36, tercero Cabo B con 10.39 y un poquito por detrás Riancho con 10.42. Más estos últimos metros, vamos a ver si ahora se escucha esa ficción. Recordamos Cabana primero, Mera segundo, por detrás el padre de Riancho Cabo. Vamos a ver qué pasa en estos últimos metros, a ver cómo andan esas traiñeiras. Con este evento se aprieta fuerte de ese Riancho que se está levantando. Parece que va a ser a Cabana, si nada cambia. Qué fuerte removo esa Cabana, gran regata para ellos. Últimos metros. Madre mía, después de esas malas salidas, pues va a ser a Cabana. Bandera para Cabana Ferrol, segunda posición va a ser Mera, tercero el Tratado, cuarto Riancho, saltó a sorpresa, ¿qué voy a decir? Riancho, cuarta posición, a Cabana Ferrol gana esta